Buenas noches. Los estudiantes de la maestría Mención en Didáctica para la Educación Básica tenemos el agrado de compartir a ustedes este video con el tema de los 7 saberes fundamentales para la educación del futuro, obra que propone Edgar Morin, ya que son necesarios para trabajar en todos los niveles educativos en cualquier sociedad y cultura. Capítulo 1, la ceguera del conocimiento. Está amenazada por el error y por la ilusión. Edgar Morin manifiesta que el error y la ilusión parasitan la mente humana desde la aparición del Homo sapiens. La educación tiene que mostrar que no existe ningún conocimiento que no esté amenazado por el error y a la vez por la ilusión. El talón de Aquiles. El talón de Aquiles del conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del futuro debe enfrentar el problema desde estos dos aspectos, error e ilusión. La educación debe mostrar que no hay conocimientos que no esté en algún grado amenazado por el error y por la ilusión. Hay 3 tipos de errores. Error mental. La memoria está sujeta a diferentes fuentes. Error intelectual. Teorías, doctrinas biológicas están sujetas a errores. Error de la razón. La razón permite distinguir entre la imaginación y lo real. Ceguera paradigmática. Los paradigmas instauran las relaciones primordiales. El imprinting y la normalización. El imprinting es la marca sin retorno que impone las primeras experiencias del estudiante. La normalización elimina lo que hay que discutirse. Noología o la noósfera, esfera de las cosas del espíritu, son las creencias, mitos o ideas enriquecidas por los pueblos. Capaces de morir o de matar por un dios o por una idea, los individuos podrían recíprocamente domesticar estas ideas. Una teoría o una idea no debería ser pura y simplemente instrumentalizada, ni imponer su autoridad. Ella debería relativizarse y orientar las estrategias al conocimiento humano. Lo inesperado, debemos ser capaces de revisar estas teorías para que sean correctamente estructuradas. De ahí que la incertidumbre del conocimiento es la necesidad para cualquier educación de despejar estas grandes interrogantes. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos en una época cambiante y de valores ambivalentes. Así lo dice Edgar Morin. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. Cuando miramos hacia el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. La educación debe favorecer la actitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y estimular el uso de la inteligencia múltiple. El aprendizaje por disciplina impide ver lo global y lo esencial y diluye la responsabilidad individual en la resolución de problemas. Saber 2 conocimientos pertinentes. Existe un problema capital, aún desconocido. ¿Cuál es la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales? La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades, y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos de su contexto, sus complejidades, sus conjuntos. Es necesario desarrollar la actitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permitan aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo. Tercer saber, enseñar
la condición humana, escrita por Edward Morin, en donde señala que sus conocimientos particular va a través de la reapertura del significado del ser humano, en que cada uno donde esté, que tome conciencia y conocimiento acerca de su identidad compleja y común de todo ser humano. La educación de ahora está desintegrada, no sabe el significado del ser humano. Esta enseñanza debe ser primaria y universal, centrada en que somos un ser humano con todas las condiciones que tenemos. Una compleja unidad que se ha desintegrado al enseñar disciplina, la unidad en el aprendizaje de lo que realmente significa lo que somos, seres humanos. La educación debe tener como uno de sus objetos esenciales la unión indisoluble de la condición humana, entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano. Otro de los saberes importantes para la educación del siglo XXI, y quizás el más sorprendente, es el de enseñar la identidad terrenal. La era planetaria comenzó en el siglo XVI, cuando se comunicaron todos los continentes y se volvieron intersolidarias todas las partes del mundo, sin ocultar que hubo opresiones y dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido. En el siglo XX hubo una crisis planetaria donde se mostró que todos los seres humanos confrontados desde ahora con los mismos problemas de vida y muerte viven en una misma comunidad de destino. Somos una misma raza humana y vivimos en el universo, en un mismo planeta. Nuestra identidad debe enmarcarse más en esta visión, que además nos une un destino en común. Aprendemos a vivir con este conocimiento y debemos de enseñarlo de tal manera que seamos conscientes de que somos humanos y terrícolas viviendo en este planeta que es nuestro hogar. Enseñar la identidad terrenal. Solo el sabio mantiene el todo en la mente. Jamás olvida el mundo. Piensa y actúa con relación al cosmos. Los 7 saberes y los 4 pilares del aprendizaje. Saber 4 integrantes: Sornosa Córdoba Juan, Centero Díaz Miriam y Franco Chávez Lili B. Los ciudadanos del nuevo milenio pensamos que los problemas de estos tiempos están contemplados en la era planetaria. La era planetaria concierne a la guerra y muerte, comunicando los 5 continentes: América, Europa, Asia, África, Oceanía, para lo mejor o lo peor, es decir, provocando al mundo catástrofes de civilización, destrucciones culturales, esclavitudes terribles que se desarrollan a través de la violencia, esclavitud, explotación feroz, hecatombes, sembrando por el sarampión, herpes, gripe, tuberculosis y otros, propagados en el siglo XX. 2 guerras mundiales, 2 crisis económicas, para luego, en 1989, generalizar la economía liberal llamada mundialización, concretándose en que la era planetaria ha permitido la generalización en Estado-nación. En realidad, la demanda emancipadora de nación está estimulada por un movimiento que recurre a la identidad ancestral y se efectúa como reacción al curso planetario de homogeneización civilizacional. Gracias. Legado del siglo XX. En el siglo XX se caracterizó por grandes transformaciones sociales y avances de la tecnología, por la medicina y la ciencia en general, pero también por una cantidad de muertes provocadas por guerras, revolución, matanzas, etnias y terrorismo del Estado. Las armas nucleares. La primera es la posibilidad de las muertes global de toda la humanidad, la principal amenaza donde cada día las bombas se modernizan. Los nuevos peligros. La segunda es la posibilidad de las muertes ecológicas, siendo el principal responsable el hombre. Quinto saber, enfrentar la incertidumbre.
La ciencia nos enseña mucha certeza, pero no nos enseña que existe también innumerables campos de incertidumbre. Nos damos cuenta de que en la ciencia utilizamos los conocimientos para obtener certezas que nos permiten enfrentar las diversas incertidumbres. Un ejemplo fue cuando se buscó una cura a través de la vacuna para enfrentar la pandemia del COVID-2019. En nuestro ámbito como docente, nos adaptamos a una modalidad virtual para impartir nuestras clases aplicando el uso de las TIC. Hoy, nadie puede predecir el futuro del planeta. Todo lo que se puede hacer son proyecciones. El hombre dirige su vida personal y afectiva. Y aún, cuando sabe que va a morir, no puede predecir el momento de su muerte. Todo esto es muy cierto en cuanto a la historia, pero el destino de cada uno de nosotros conlleva también un grado de incertidumbre. Buenos días. Continuando con la exposición del saber 5, es necesario aprender estrategias que permitan ser capaces de afrontar y modificar lo inesperado a medida que encontramos nuevas informaciones. Así pues, hacer frente a las incertidumbres constituye un punto capital de la enseñanza. Es por eso que la educación del futuro debe devolver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. Las acciones solo son predecibles a corto plazo. ¿Cómo gestionamos esta incertidumbre? Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, identifica lo que la ocasiona. Segundo, ver las posibilidades para enfrentarla. Tercero, identificar qué emociones la acompañan. Cuarto, idear acciones para afrontarla. Y por último, evaluamos lo que hemos conseguido. La comprensión. Para trabajar en la educación y comprender es sinónimo de aceptación de la individualidad del otro y así promover la tolerancia. Si cada ser humano es capaz de comprender, las diversas sociedades aprenderán a comprenderse y aceptarán entre sí. Tal vez habría que comenzar por la comprensión de sí mismo. Ninguna técnica de comunicación, de teléfono o internet aporta por sí mismo la comprensión. La comprensión no puede ser digitalizada. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, y educar para la comprensión es otra. Hay dos tipos de comprensión, como es la comprensión intelectual u objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. La comprensión intelectual pasa a aquello que puede ser entendido o percibido sin problema. Explicar es considerar lo que hay que conocer como un objeto y aplicarlo a todos los medios objetivos del conocimiento. La explicación es obviamente necesaria para la comprensión intelectual objetiva. En cambio, la comprensión humana sobrepasa la explicación. La explicación es suficiente para la comprensión intelectual o objetiva de las cosas anónimas o materiales. Es insuficiente para la comprensión humana. Esto comporta a un conocimiento de sujeto a sujeto. Si veo a un niño llorando, lo voy a comprender sin medir el grado de salinidad de sus lágrimas y encontrando en mí mis angustias infantiles. Lo identifico conmigo y me identifico con él. Las demás personas se perciben no solo objetivamente, sino como otro sujeto con el cual uno se identifica y que uno identifica en sí mismo. Un ego alter que se vuelve alter ego. Pilar fundamental, la ética del género humano. Como vimos en el capítulo 3, el concepto complejo de persona incluye la tríada individua-sociedad-especie. La ética humana presupone una decisión consciente e inequívoca. Aceptar la condición humana en la complejidad de nuestros tiempos. Individuo, sociedad, especie. Debe obrar de tal manera que la especie humana, sin dejar de ser ejemplo de reproducción biológica humana, se desarrolle y culmine en última instancia, en la participación de los individuos y de las sociedades, especialmente en el nacimiento de la humanidad como conciencia común y solidaria. A medida que este mundo continúa su viaje hacia la autodestrucción, es esencial salvar a la humanidad.
la clave para un futuro mejor, respetar a los demás al mismo tiempo, ambos distintos e individuales, el desarrollo moral de la solidaridad, llevar adelante una comprensión de la moralidad, ya que todos sabemos que este es el conocimiento necesario para la vida, ser y parecer, dar y recibir. Los seres humanos somos seres morales porque somos libres para decidir nuestra conducta, para escoger cómo nos queremos comportar y quiénes queremos ser, siendo responsables de las consecuencias de nuestras decisiones.